Hola compañeros de la materia paquete estadístico R. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo importar bases de datos en R Commander, que es el entorno gráfico de R, el cual no se los había mostrado en clases anteriores. Para instalar R Commander lo van a hacer con el siguiente comando: install.package, y entre comillas ponen el nombre de la librería, que es R Commander. Lo van a escribir tal como está acá, rcmdr. Cuando instalen la librería, eso va a llevar un buen tiempo, depende de la velocidad de su internet y de su computadora, así es que deben de tener paciencia. Y con el comando library cargamos el paquete R Commander, le damos control enter o aquí corremos en run. Ahorita están cargando los paquetes y luego se va a mostrar la siguiente ventana, y este es R Commander. Esa es la ventana de R Commander. En esta ocasión voy a enseñar cómo importar bases de datos. Por cierto, aquí es mucho más fácil que en RStudio y que en el R originalmente. Para importar datos nos vamos a aquí donde dice datos, importar datos. Vamos a importar una base de datos que sea TXT, y también aquí se puede importar desde una URL o una dirección web. Le damos esta opción y aquí donde dice dataset, por defecto R Commander le pone un nombre a la base de datos. Entonces le ponen ustedes un nombre, el que ustedes gusten y que sea representativo. Dice que los nombres de las variables en el archivo sean incluidos. Los datos ausentes los ponga como NA. Y aquí R Commander por defecto marca ciertas opciones. En caso de que ustedes sepan que su base de datos está separada por comas, van a marcar comas. O si está separada por tabuladores, van a marcar esta. O si separada por punto y coma. Y así. Vamos a dejar la que tiene por defecto espacios en blanco. Y aquí R Commander por defecto a los números decimales les pone punto. Pero hay bases de datos que en vez del punto tienen una coma, entonces marcarían esta opción. Le dan a aceptar y se van al directorio de ustedes o a mis documentos o al escritorio o al disco local C o algún disco extraíble o alguna USB y busquen la base de datos TXT. Yo voy a usar esta, ya la tienen por ahí en Google Drive creo ustedes, y le damos a abrir. R Commander por defecto genera un código. Para leer un archivo TXT, lo primero que hizo fue asignar un nombre a la base de datos, le llamó data. Bueno, yo la modifiqué. R Commander le pone dataset como nombre. Pone el signo de menor y un guión, indicando que con este código voy a leer mi base de datos y se va a llamar data. Como primer argumento, entre comillas, se pone mi ruta o directorio donde está la base de datos. Esta es la ruta y la base de datos se llama lumcapdata.txt. No olvidar que ella debe llevar su extensión. Como es un archivo de texto, su extensión es .txt. Luego se pone una coma y luego le decimos que el encabezado sea true, header igual a true,
quiere decir que en el encabezado se incluyen los nombres de las variables como primer línea. Aquí sep significa separador y entre comillas se indica el tipo de separador. Cuando es espacios en blanco, las parejas de comillas dobles van unidas. Si estuviera separados por coma los datos, se pone aquí una coma. Si estuviese por punto y coma, pusieran aquí punto y coma. Si estuviese separadas por tabulador, pusieran fleca T, así. Pero como sabemos que R por defecto lo leyó con espacios en blanco, lo vamos a dejar así. Y aquí está diciendo que los NA strings los deje como NA, los valores perdidos los deje como NA, que el punto decimal es un punto y que los espacios en blanco los sustituya. Strip white igual true. Y le damos visualizar conjunto de datos. Y aquí se muestra la base de datos. En la parte superior se muestran los nombres de las variables. Y cada una de las filas son los datos de alguna encuesta específica que respondieron los usuarios. Entonces RCommander hace todo más fácil. Es un entorno gráfico de R. Y así hemos leído esa base de datos de XT. También les tira el código en R Markdown, en chunks. Y es el mismo código, por cierto. Este código se puede correr en RStudio. Acá. Se copia y se pega. Pero para que funcione, debe estar abierto RCommander, si no, no va a funcionar. Porque esta librería fue la que cargó esos datos. Y si le damos en generar informe aquí en R Markdown, podemos especificarle si lo queremos en HTML. Es más bonito decirle que nos lo deje en PDF. Le voy a decir que me lo deje en PDF y le doy a aceptar. Van a observar que me va a generar un informe R Markdown en PDF. En caso de que no les tire la salida, váyanse a su directorio a buscarlo. Aquí tira el código. Hasta con colores, por cierto, muy bonitos R Markdown. Igual lo hace RSwift. Ahora, si ustedes quieren imprimir la base de datos, solo le ponen aquí el nombre de la data o print data. Porque lo que hizo fue solo mostrarme el código. Y le dan en generar informe. Aquí algunas computadoras solo tira HTML. Las primeras veces, ya después de varias veces empieza a tirar estas opciones. Y otras computadoras solo están tirando HTML, no sé por qué ocurre eso. Lo bueno es que aquí nos tira varias opciones. Damos a aceptar, esperamos. Y vemos que se produce el PDF. Y imprimió la base de datos completa porque le di print. Muy bonita, por cierto. Bueno, ahora vamos a siempre importar datos. Vamos a importar un SPSS. Aquí pueden cambiarle nombre.
R Commander por defecto pone dataset. Yo le voy a poner a esta df de data frame. Aquí les da varias opciones. Le damos a aceptar. Buscamos la base de datos. Cualquiera que tengan de SPSS. Y la ha leído. El código es el siguiente. RIAD y SPSS en mayúsculas. En cambio RStudio lo hace diferente. Utiliza la librería Heaven y lo hace con read-sab, como vimos en la clase anterior. Aquí da varias opciones. Con string factor as factors igual true, está diciendo que las variables categóricas las convierta a factor. Y aquí los nombres de las filas, falso, está diciendo por defecto que no los ponga. Y le vamos a dar visualizar conjunto de datos. Aquí está la base de datos. Bastante grande la base de datos. Muy bien importada por R Commander. Y aquí se puede hacer maravillas con la base de datos. Se pudiera hacer análisis multivariante, bivariante, univariante. Incluso se pudieran hacer series temporales porque hay fechas. Y tenemos variables cuantitativas. Vean que es súper fácil la importación de bases de datos aquí en R Commander. Voy a tratar de importar otra. Vamos a datos, importar datos. Voy a importar uno de Excel, que es lo que más se ocupa o que más ocupan ustedes. Vamos a llamar data 1. Las opciones por defecto que tira es que los nombres de las variables en la primera fila de la hoja de cálculo y que convierta las variables categóricas en factores. Es para que R las reconozca como categorías con sus niveles respectivos y hacer análisis correspondientes. Le damos a aceptar. Como ya existe una base de datos con ese nombre, le doy que si quiero volverla a importar. BigCube 2006, abrir. Aquí R Commander ha descubierto que mi archivo Excel tiene dos hojas. Voy a suponer que la hoja 1 es la que voy a trabajar de la base de datos y le doy OK. Este es el código que tira RIAD XL mayúscula. Es un comando, una función propia de R Commander. Si yo quiero usarla dentro de RStudio, solo la copio y la pego y R Commander debe estar abierto. Si no, no va a funcionar. Vamos a visualizar y esta es la base de datos. En realidad es una serie temporal la que leímos. Y de manera similar se importan datos de SAS exportado, de SAS B7 DAT, que son tablas creadas en SAS y que son bases de datos. Se puede importar desde Minitab, desde Stata, en caso de que tenga archivos Statas. Y así como importamos de manera fácil datos en R Commander,
pueden pedirle que les genere el informe. Le vamos a decir que en Word ahorita, a ver si abre el Word. Es de esperar. Por ser la primera vez podría tardarse. En caso de que no observen que les dé el archivo Word, se pueden ir a su directorio, tal vez ahí aparece. Vemos que no tiró nada. No se observa la salida aquí en mi directorio. Ni por acá. Ah, sí, está acá. Estaba en mis documentos, que es el directorio que tiene mi RStudio. Entonces sí lo tira en el directorio. Y ahí está la salida, muy bonita por cierto. Pueden modificar esto. Esta es la salida de la lectura anterior. Y imprime la base de datos completa. Ahora, si no la quieren completa, está el comando hid para que muestre el encabezado, nada más. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias.